Bueno, buenas tardes, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Es la intención de hoy terminar con nuestro estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Nos habíamos quedado, de hecho, en los últimos versículos, más precisamente del 9 al 22, y concluir con el desarrollo de las enseñanzas que esta carta nos ha aportado a nuestra vida cristiana y a nuestra vida como iglesia. Y en nuestro último mensaje, al menos el último que me tocó impartir respecto de 2 de Timoteo 4, este capítulo destacaba y destaca en realidad uno de los encargos más nobles y más solemnes que existen en las Escrituras respecto de decirle a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y de eso se había tratado el mensaje, el último que me tocó impartir. Y hoy quiero destacar primeramente las razones de este encargo. Las razones que fundamentan o cuáles son las causas que el apóstol señala respecto de este encargo que le da a Timoteo. Y primeramente hay dos razones que sobresalen, y es: primero, predica la palabra porque en los tiempos que siguen las personas rechazarán la verdad y se levantarán muchos falsos maestros que torcerán el evangelio a la comodidad de los hombres. Esa es la primera razón. Y la segunda es: predica la palabra y haz obra de evangelista, porque mi muerte, dice Pablo, es inminente, mi partida está muy cerca, lo que implica que mi voz o la voz del apóstol Pablo se va a silenciar, no se lo va a escuchar más, por tanto otros deberán continuar con su labor. Bien, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y por tu grande amor. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por cargar con nuestra sentencia y justificarnos al precio de tu muerte y de tu sangre. Gracias. Ahora permítenos vivir para ti, Señor. Vivir, Señor Jesús, en armonía con tus propósitos, con tu voluntad y con tus deseos. Señor, que prontamente nuestra mente y nuestro corazón encuentren la razón y el propósito de nuestra existencia. Porque si por ti vivimos, Señor amado, entonces tenemos una causa muy noble para vivir. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús el Cristo, que abras cada día más nuestro entendimiento y nuestro corazón. Rompe todas las cosas que tengas que romper de nosotros. Comienza conmigo, Señor. Sigue con cada uno de mis hermanos y confórmanos cada día más a ti. Señor, haz por favor, que detrás de cada mensaje haya para nosotros entendimiento, que haya para nosotros, Señor Jesús, ese alimento que de alguna manera nos va fortaleciendo y nos va asemejando cada vez más a ti. Dame capacidad, Señor, y tu poder para predicar hoy, y danos como iglesia oído, Señor, para poder escuchar, y la virtud también para poder vivir cada día más tu doctrina, tu palabra, tu verdad. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Pues bien, quiero comenzar entonces leyendo los primeros 8 versículos de nuevo del capítulo 4. Así que si tiene su Biblia, versículo 1 en adelante. Te encarezco, ¿sí? Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bien, entonces, la primera razón que Pablo de alguna manera destaca de este solemne encargo es: predica la palabra, porque llegará un momento, llegará un tiempo en que las personas, los oyentes o los supuestos convertidos, porque le está hablando a cristianos, no le está hablando a los incrédulos. Pablo le está diciendo que esto pasará en la iglesia, en los cristianos modernos o en los cristianos mundanos, si es que vale en algún punto ese rótulo. Llegará un momento en que estos cristianos no soportarán la sana doctrina. Significa que no la aguantarán, no van a poder tolerar la verdad del Evangelio y su discipulado. Les va a incomodar. Cada vez que se les hable de la vida cristiana, cada vez que se les hable del señorío de Cristo, cada vez que se les hable de lo que implica ser un discípulo de Cristo, les va a incomodar. Va a ser incómodo para ellos escuchar la verdad. Van a tener cierto rechazo y por causa de eso se van, dice, a levantar falsos maestros. Dice, maestros conforme a los propios deseos de ellos. Y hay una palabra particular, dice, se amontonarán maestros. O sea, va a haber de sobra, para todos los gustos. Predicadores que tienen la capacidad de alguna manera, deformar el Evangelio. Como si fueran sastres. Van a agarrar el Evangelio y van a hacer los recortes para que le encaje a la medida y a la talla de cada persona. Un Evangelio, de acuerdo, como se dice, al gusto del cliente. No me quiero seguir a un Jesús, pero que no me exija tantas cosas. Que no me señale constantemente el pecado. Así, Cash, luna, sol, estrella, no sé. Y así, para cada uno de los gustos, un determinado predicador. Y hay una realidad con el pueblo que vale la comparación con el pueblo judío en el desierto. ¿Sí? Cuando ellos tuvieron el deseo de hacerse un becerro de oro, estaban en el desierto. ¿Sí? Tuvieron el deseo de hacerse un becerro de oro para adorarlo. No faltaron los artífices que pudieran hacerlo ahí, en medio del desierto. Pues bien, hoy pasa lo mismo. ¿Sí? Si hay cristianos, entre comillas, nominales, rotulados, que desean un tipo de evangelio conforme al cliente, no van a faltar predicadores, se los aseguro. No van a faltar predicadores que tengan la virtud de deformar el evangelio y hacerlo a la medida y a la talla del cliente. Son clientes, esa es la realidad. Ejemplos, por decir de alguna manera, ¿te gusta mucho el dinero? Y dice, amén, dicen algunos. Entonces Dios te dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza y prospera económicamente para la gloria de Dios. ¿Te gusta mucho la fama y la popularidad? Sí, entonces se levanta un predicador que dice, Dios te dice, quiero que seas cabeza y no cola, por tanto, saca el campeón que hay en ti y persigue tus metas, alcanza tus logros para la gloria de Dios. ¿Qué más? ¿Te gusta mucho disfrutar de las cosas? Ve por el mundo, eres hijo del rey, compórtate como hijo del rey, disfruta. Bueno, ese es el mensaje moderno. Yo no estoy exagerando cuando hago estas comparaciones. Suena gracioso, pero es real. Es lo que actualmente se está predicando. ¿Sí? Que predicadores conforme al deseo del corazón de los hombres. Pues bien, evangelio que de alguna manera les brinda a las personas felicidad mundana o terrenal,
satisfacción en esta vida pasajera y por supuesto sin que se le señale los errores. Ese es el evangelio moderno. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Se van a amontonar esta clase de predicadores. Por tanto, Timoteo, necesito que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay una insistencia en Pablo, si retrocedemos estando en 2 de Timoteo, el capítulo 1, en el versículo 13, ahí ya Pablo le está diciendo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. En Tito 1.9, Pablo le escribe, referido a cómo debe ser el perfil de los ministros, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el trabajo de los predicadores de hoy no es para nada y de ninguna manera redefinir el evangelio o la vida cristiana. No es la enseñanza de Cristo que tiene que sufrir modificaciones para el hombre moderno. Es al revés. Es el hombre moderno el que tiene que ser llevado a la cultura de Cristo y ser transformado a la estatura de Cristo. Sin embargo, hoy pasa al revés. A veces se entiende que las Escrituras es un libro cultural, o que de alguna manera mantiene una cultura antigua, y eso no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Este libro sí encierra una cultura, pero encierra la cultura de Dios. ¿Sí? La cultura de un imperio que también Pablo le escribe a Timoteo, un imperio sempiterno, eterno. ¿Qué significa? Que lo que Dios dijo ayer lo sigue diciendo hoy, que lo que dijo hoy lo seguirá diciendo mañana. De la misma manera que discipuló antes, hace 2000 años atrás, sigue haciéndolo exactamente igual y de la misma manera y con las mismas palabras. Suponiendo el caso que Jesús tuviera que manifestarse o tuviera que aparecer en este tiempo, si que no haya aparecido hace 2000 años, que aparezca ahora, Él diría y discipularía exactamente con las mismas palabras. El que quiera seguirme, que niegue a padre, madre, hermano, esposa, hijos, tierras y todo lo que tenga. Si alguno ama esas cosas más que a mí, no es digno de mí. Y hoy por hoy eso parece fuerte. Eso en términos humanos parece algo sin sentimiento, algo que se contradice. Sin embargo, Jesús lo dijo ayer, Jesús lo dice hoy, y las palabras de Él, como también Jesús dice, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces no es trabajo del predicador redefinir la vida cristiana, redefinir el evangelio, no. Sino como Pablo le dice a Timoteo, predicar y hablar exactamente en la misma forma que las Escrituras presentan el evangelio. Pero bueno, obstinadamente muchos apartarán el oído de esta verdad, no van a querer escuchar la verdad, les va a generar fastidio escuchar la verdad y tendrán comezón de oír, pero de oír un evangelio moderno, ¿sí? En otras palabras, les va a hacer cosquilla en el oído el evangelio de la prosperidad. Les va a hacer cosquilla en el oído el evangelio materialista. Les va a hacer cosquilla en el oído el evangelio de la sensualidad. Y se van a ir en pos de eso. Van a querer escuchar esa clase de mensaje. ¿Por qué? Porque es algo más halagador. Es algo más prometedor humanamente hablando. Pues bien, Pablo, bajo esta primer razón, le dice a Timoteo, te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Es el trabajo. Y la segunda razón, o lo segundo que resalta este pasaje respecto de este noble encargo, es que Pablo, el más grande y sobresaliente después de Cristo, el más grande y sobresaliente pregonero de justicia, pregonero de la verdad, el apóstol y maestro a los gentiles, la voz del verdadero evangelio y de la sana doctrina para los paganos, dentro de poco tiempo ya no va a estar más. Pablo va a desaparecer de la faz de la tierra, va a morir. Va a ser juzgado, va a ser condenado y va a ser sentenciado a muerte, decapitado, probablemente. La continuidad de su trabajo y su voz, su predicación, tiene que ser delegado o legado a otros hombres, entre los cuales está Timoteo. Es como que de alguna manera Pablo le dice, también te digo, Timoteo, que prediques, porque yo ya no voy a hacerlo. Porque dentro de poco yo ya no voy a estar. Y tú tienes que seguir con esto. Por lo tanto, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si vale la comparación, es como si se tratase de una carrera de posta. A los que conocen de atletismo, Pablo ya ha cumplido el tramo de su carrera y ahora le entrega la posta a Timoteo, quien tendrá que correr a partir de ahora con todas sus fuerzas hasta terminar él el tramo de su carrera y entregar así a otros hombres fieles el encargo que sigan para que esto siga de generación y generación y que no se acabe. De hecho, de manera explícita se lo da a entender en 2 Timoteo 2:2, porque así Pablo le encarga a Timoteo y le dice, lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces tenemos un trabajo que va siendo delegado, delegado, delegado. La razón por la cual el Evangelio ha llegado a nosotros es porque hacia atrás hombres valientes cargaron con esta responsabilidad y no apagaron la voz del Evangelio. Pues bien, esto resalta el ver el desarrollo ministerial, resalta algo en este pasaje muy puntual. En las últimas cosas que Pablo le escribe a Timoteo, versículos 6, 7 y 8, resalta el sentido y propósito del servicio y de la vida cristiana. ¿Por qué? Todos, espero, los adultos, ¿sí? Este es un pensamiento más de adulto. Todos los adultos somos conscientes aquí, hoy, que nuestro tiempo en este mundo es pasajero. Somos conscientes de que no vamos a estar para siempre, que algún día nos sorprenderá algo y ya no estaremos en este mundo. Esa es una realidad que nadie aquí va a poder negar. Estamos de paso. Como también el salmista escribe, pronto pasamos y volamos. Otros seguirán después. Se cumplirá el ciclo de nuestra existencia y de seguro llegará el día en que tendremos que hacer también nuestro propio balance. Llegará el día, así como Pablo, año 67, 69, está ya preso en Roma. Y él dice, el día de mi muerte está cercano. Yo ya no voy a seguir más. Y empieza a hacer un balance. Y Pablo hace tres cosas. Hace lo que nosotros llamamos retrospectiva hacia atrás. ¿Sí? Hace un análisis hacia atrás. Y él dice, respecto de ese análisis, dice, pues bien, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Bien, hace una introspectiva, que es un análisis interior, y él dice, el día de mi partida está cercano, pronto ya no estaré más, me voy con Cristo, ¿sí? Y estoy firme en eso, no tengo temor. Y hace lo que se conoce la prospectiva hacia futuro. Por lo demás dice, me está preparada de parte del Señor la corona de justicia que Él me va a entregar, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. De manera práctica, encontramos aquí una manera de hacer un autoanálisis. Hacia atrás, cómo invertí mis años; hacia el presente, si estoy preparado para partir con Cristo; y hacia futuro, lo que yo tengo convicción de que me espera en Cristo. Pues bien, si tuviéramos que hacer nosotros ese análisis, ¿cómo nos encontraríamos? ¿Cómo hemos hecho inversión de nuestros años y de nuestras cosas, las que pasaron? ¿Hemos hecho una buena inversión? En otras palabras, ¿he peleado la buena batalla? ¿He acabado la carrera? ¿He guardado la fe? Hacia nuestro presente, listos para partir. Y como él dice en Filipenses, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Miren, Pablo presenta acá un carácter muy noble respecto de cuál es su posición, o la posición de un hombre santo respecto del acto de fallecer. No hay ningún temor en él, no se ve ningún terror al medio, se ve tanta tranquilidad y tanta paz de lo que le sigue, porque hay convicción de lo que ha vivido y de lo que le espera. De la retrospectiva, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y haciendo él hacia atrás el recuento de sus años, de su servicio, de cómo sirvió al Señor, de cómo peleó esa batalla, de cómo corrió en la pista y cómo retuvo la fe como un guardián. Yo he separado algunas citas bíblicas. De hecho, son varias. ¿Cómo corrió Pablo? ¿Cómo sirvió? ¿Cómo invirtió sus años? Cuando él dice, he peleado la buena batalla, he acabado en la carrera, he guardado la fe. Si uno hace un análisis hacia atrás y dice, a ver Pablo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo viviste tu vida? ¿Cómo invertiste tus años? ¿Por qué hay tanta convicción en tu interior respecto de que te espera una corona? Podría sonar soberbio, me espera una corona. Pero sin embargo, 2 Corintios 11:23. Yo voy a leer de manera corrida 4 citas. Todas están en la carta a los Corintios, en segunda y primera. 2 Corintios 11:23 en adelante, 1 Corintios 4:11, 2 Corintios 4:8 y 1 Corintios 9:26. Y voy a ir leyendo. 2 Corintios 11:23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pues bien, con estas citas y con estos pasajes, no cabe la menor duda de que este hombre llamado Pablo fue un verdadero soldado leal a la causa de su general, el Señor Jesús. Fue un gran competidor, un gran atleta, corriendo para la gloria de su Señor. Y fue el más destacado sirviente y guardián de la fe que Dios puso en él. Corrió, llegó a la meta. Respecto de la introspectiva, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía, ¿sí?, por revelación, de que iba a morir. Otras veces había estado detenido, otras veces tuvo que dar testimonio delante de autoridades, otras veces había padecido estar en prisiones, como recién leíamos, peligros de muerte. Sin embargo, ahora Pablo sabía que su tiempo había llegado. Obviamente no sabía la fecha exacta, pero él sabía que el tiempo de su partida estaba cercano. ¿De qué manera? Bueno, concluyo que una comunión íntima con el Señor llevó a Pablo a conocer el tiempo aproximado de su final. Entendía que su muerte era inminente e incluso entendía cuál sería el tipo de muerte. Porque él llega a decir, y considero que no lo dice al azar, dice respecto de su vida, se lo escribe a los filipenses, aunque sea derramado en libación. Probablemente la decapitación romana, donde uno se desangraba básicamente, y le permitió estar preparado, le permitió estar en paz, tenía paz. Detrás de todo lo que sucedía, tenía paz. Pues bien, Pedro nos da también en 2 Pedro 1:13, vemos que también este hombre llega a informar y a decir: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús el Cristo me ha declarado. Y eso tiene que ver con algo muy noble. ¿Sí? No tiene para nada que ver con algo que da miedo, sino con algo de comunión íntima. Mantienen con Dios una comunión tan cercana que de alguna manera Dios se revela a ellos, como pasó con Moisés, como pasó con Aarón, cuando tuvo que subir al monte, morir allí y vestir con sus vestiduras a su propio hijo. Pues bien, Dios mantiene esa comunión íntima y eso es lo que da paz. Si se escucha por allí el testimonio de cristianos que murieron en paz y se escucha el testimonio de cristianos que murieron con tanto terror que no soportaban estar solos por miedo. Y referido a la perspectiva, a lo que se viene hacia adelante, Pablo dice, por lo demás, ¿sí?, lo que sigue, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pues bien, Pablo, como he dicho, no ve el término de su vida como un final terrorífico de su existencia, sino como el final de su carrera para gozar de ahí en más el reposo y la gloria de Cristo. ¿Sí? Estando allí en Roma, 7 años hacia atrás, él les había escrito a los filipenses 1:20,
Él decía, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En esa ocasión él sabía que no iba a morir, pero estaba detenido. Y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Desde allí el hombre ya estaba con paz y preparado. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era pues el sentido de la existencia del apóstol Pablo, tenía que ver en todo con un servicio digno a Dios para alcanzar algo a futuro, para alcanzar esa gloria y ese reconocimiento en Dios. No había para él otra atracción o alguna distracción que pudiera nublar su vista, sino que corría con todas sus fuerzas. Como él dice, yo de esta manera corro. ¿De qué manera? Lo hemos leído. De esta manera peleo y golpeo mi cuerpo. Sabía exactamente que más allá de esta breve vida fugaz en este mundo, había algo mucho más excelente. Lo sabía y tenía convicción de ello. Y luchaba y vivía por eso. ¿Sí? Es como un tipo de vida extraterrestre para nosotros, ¿no? Y qué raro ese hombre que no se preocupa por las cosas. Pues bien, qué corona tan noble y tan gloriosa. Y qué digno es también para la gloria de Dios que hombres así sean realmente glorificados por Cristo, subidos a un podio celestial, y que se le entregue y se les ponga esa corona de justicia. Y aquí el vocablo corona no está hablando de corona para gobernar o para reinar, sino de corona de reconocimiento, ¿sí? Corona de gloria, la corona que se le entregaba a los competidores luego que finalizaban su disciplina atlética, entretejida de laureles y guirnalda. Está hablando de eso, ¿sí? Estéfanos, así tenemos como el hijo de nuestro hermano Johnny, Estéfanos. Bueno, esa es la pronunciación del vocablo que significa esa corona, corona como si fuera de laureles y guirnaldas. Es correr toda nuestra vida para subir a un podio, pero un podio celestial, donde es Cristo quien dice, ven, buen siervo y fiel. ¿Sí? Sobre poco has sido fiel, bueno, sube. Es un reconocimiento glorioso. No todos lo tendrán. No todos lo tendrán. ¿Y qué espero con este pensamiento? Despertar para que corramos con todas nuestras fuerzas para poder alcanzar en Cristo. Como Pablo dice, él mismo escribe, me dará, dice, la corona de justicia. Y no solo a mí, dice. Ok. Sino a todos los que aman su venida. ¿Sí? No la fecha de su venida, porque no lo sabemos. Pero sí vivir en virtud de esperarlo todos los días. Y de alguna manera vivir nuestro cristianismo cada mañana como decir, Señor, si tú vienes hoy y quiero que vengas hoy, quiero vivir el día de hoy esperándote y corriendo y viviendo tan noblemente, de que si me sorprende el día que se parte el cielo hoy y tú desciendas y arrebates a tu iglesia, yo quiero estar allí preparado, esperándolo. Y vivir así día a día, de alguna manera nos va a hacer competidores dignos de una corona, pero también de vivir en virtud de los propósitos de Dios. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, Pablo dice, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que el ánimo de ustedes no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es el consejo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano de la iglesia en Salta, corra la carrera para la gloria del Señor Jesús. Examine su vida, haga retrospectiva, introspectiva y prospectiva. Considere cómo ha invertido su vida, cómo ha invertido sus años, cómo está hoy preparado y qué le espera mañana. Bueno, de acá llegamos hasta el final, del 9 al 22. Vamos a hacer la lectura. Tiene como título Instrucciones personales, y se trata de eso: instrucciones personales, encargos finales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, puesto que en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, es Priscila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesús, el Cristo, esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. Bueno, y es los encargos finales de Pablo a Timoteo, ¿sí? Bueno, Pablo ha finalizado su carrera, ya lo ha dicho, lo ha escrito. Está ahora en su vestuario, el calabozo, frío, maloliente en Roma, y allí está esperando para ser llamado al podio celestial, para pasar de ese calabozo a la gloria, para pasar de esa guardia de soldados a una guardia de ángeles. Allí donde los cansados reciben descanso y donde los malvados ya no pueden afligir más. Pensar que ese deplorable lugar en el que está, en un instante va a pasar de allí a un lugar glorioso, a la mesa del Señor Jesús. Y es muy noble, es muy admirable. Sí, y Pablo está allí. Yo de alguna manera hago una comparación, como que ese es su vestuario. Ya ha terminado de correr, ahora tiene que esperar que pongan el podio y que terminen todos los demás y que empiece la coronación. Y el vestuario es ese calabozo, él está esperando allí. Y desde allí le dice a Timoteo, Timoteo, procura venir pronto a verme. Quiero verte. Ya no voy a estar más. Necesito verte, necesito decirte algunas cosas. Demas me ha abandonado amando este mundo. ¿Quién es Demas? Era un colaborador de Pablo que estuvo a su lado en su servicio. Es mencionado por Pablo en otras cartas, como la carta a los Colosenses y la carta a Filemón,
como colaborador. Colosenses 4:14, les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Él está allí. Estamos hablando de en 7 años antes aproximadamente. Filemón, Filemón versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Quién era Demas? Un colaborador. ¿Qué pasó? Se volvió un desertor. Desertó. Abandonó la causa de Cristo, dice, amando más este mundo o esta vida. Es obvio que en algún punto se vio amenazado, que corría peligro. Hizo el cálculo y consideró que no era para él digno morir por Cristo. No era para él digno mostrarse como amigo de Pablo y correr probablemente la misma suerte. Decir, no, me voy, dejo los propósitos eternos para ir detrás de propósitos mundanos. Nos parece una persona detestable. Pero ¿cuántos hoy son así en la iglesia? Desertores, que están siempre y cuando las circunstancias sean estables, que nos puedan brindar felicidad y armonía, pero en cuanto la cosa empeora, en la iglesia ya empiezan a abandonar, ya empiezan a irse, ya encuentran diferentes excusas. No, que ya no estoy de acuerdo, que no me miran bien, que ahora ya no estoy. Por otro lado se menciona a Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién es Marcos? El sobrino de Bernabé, también conocido como Juan. El mismo que también había abandonado a Pablo y a Bernabé en el primer viaje evangelístico, en el primer viaje ministerial. Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, es Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Desertó a mitad de camino, a mitad del viaje, se volvió. Luego en el segundo viaje, Bernabé propone llevar nuevamente a Marcos y Pablo no está de acuerdo. Pablo dice, no. Hechos 15:37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y yo estoy de acuerdo con Pablo acá. Él los había abandonado con lo que representaba, digamos, ese abandono. Tener que costear y completar la parte que este Marcos había dejado vacía. Sin embargo, pasados cerca de 12 años de este evento, de que Marcos en el segundo viaje se había bajado, 12 años aproximadamente pasaron hasta que Pablo vuelve a mencionarlo en su carta a los colosenses. ¿Sí? 12 años y dice Pablo a los colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos, si fuere a ustedes, recíbanle. O sea que tenemos acá un caso de un colaborador desertor, pero restaurado por causa de la gracia de Cristo. ¿Qué pudo haber pasado? Nos queda un poco armar algunas conjeturas. Es obvio que Marcos se arrepintió de haber abandonado a Pablo y Bernabé en el primer viaje, por eso quiso incluirse en el segundo. Sin embargo, Pablo no estaba de acuerdo, dice, no, que si nos deja pata de nuevo a mitad del camino, no estamos seguros. Y también Pedro lo menciona a Marcos como su hijo en la fe. Y es probable que Marcos, después de no ir en el segundo viaje con Pablo, se haya unido, si bien se fue con Bernabé, se haya unido después a Pedro, y que Pedro de alguna manera lo haya restaurado. Y es muy probable que en esa franja de años haya escrito el Evangelio, conocido como el Evangelio según Marcos, y ser convertido verdaderamente
en un siervo fiel de Dios, cosa que Pablo pudo entender y saber, que este Marcos no era el mismo que antes. Era un nuevo Marcos. Y por eso dice, decile a Marcos que venga. Ahora sí, me es útil para el ministerio. Bueno, a diferencia de Demas, abandonó, dice, amando este mundo, o sea, se fue para no volver. Hay quienes dicen que no, que abandonó y se fue al mundo. ¿Como Demas o como Marcos? ¿Cómo seremos? Los que son como Demas están de más. Bueno, a pesar de que Pablo sabe que su muerte está cercana, no tiene precisión de esa fecha. Por lo tanto, sigue haciendo preparativos para pasar el invierno. Dice, che, tráiganme el capote. Probablemente capote tenga que ver con un abrigo de invierno. ¿Sí? Es más probable que sea eso a que sea otra cosa. Y también dice, tráeme los libros, tráeme los pergaminos, manuscritos, serán del Antiguo Testamento y otros libros importantes, lo que significa que Pablo, mientras esté en el calabozo, él va a seguir trabajando. ¿Sí? No está ni deprimido, no dice tráeme muchos pañuelos que no doy más del llanto, no, está trabajando. Sí, es como que se armó su oficina allí y sigue trayendo, tráeme el interlineal, tráeme, sigo investigando. Qué noble, la verdad, qué nobleza detrás de este hombre. Se menciona al pasar a un tal Alejandro el Calderero. Puede que se trate del mismo Alejandro mencionado en la primera carta de Timoteo, que está Alejandro y Mineo. Puede que se trate de ese, como puede que no, porque acá hace una distinción. Alejandro el Calderero, haciendo referencia a su oficio de fundidor de calderas. Y probablemente era un fabricante de ídolos. Y por eso se opuso a Pablo, porque detrás de la predicación del Evangelio todo este mercado de venta de ídolos se venía abajo. Como le pasó también con Demetrio, que hacía los templecillos, dice, de la diosa Diana, que en cuanto Pablo empezó la predicación, el negocio se estaba viniendo abajo. Es probable que este Alejandro haya sido también un fabricante de ídolos, que por causa de la predicación empezó a caer las ventas y estaba en oposición a Pablo. Y Pablo dice, en gran manera se ha opuesto. Si era un enemigo directo de Pablo. Se ha opuesto, quizás testificando en su contra, encontrando causas para que la sentencia de Pablo sea irrevocable. Y por último está el abandono. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Qué triste. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Históricamente, revisando algunas fuentes, hay en todas coincidencia de que el proceso de juicio romano constaba solamente de 2 audiencias. No había más. Solamente 2 audiencias. En la primera audiencia se determinaba la acusación. Por tanto, se presentaban los acusados y los acusadores. Y en esa primera audiencia, delante del procurador o delante del que iba a oficiar como juez, y después venía otro juez en la segunda audiencia que ya dictaminaba la sentencia. Entonces, los que estaban en la primera audiencia tenían que tener la mayor prolijidad y de alguna manera precisión para exponer los argumentos y que esos argumentos suenen convincentes para que no sean los que en este caso eran considerados acusados, que sean hallados inocentes. ¿Sí? Aquí era donde el acusado tenía la posibilidad de argumentar a su favor y explicar, como le pasó a Pablo compareciendo primeramente ante Félix, ¿sí?
Y después Félix, él hace la primera argumentación, pero después Félix se va, viene Festo, y hace también su defensa, y después apela a César, y después viene Agripa. Y Pablo también lo que hace delante de Agripa es eso, es la primera audiencia, la primera argumentación. Y él llega a decirle a Agripa, tú sabes y crees en los profetas, y sabes que las cosas que digo son ciertas. Y Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y luego hablando Agripa con Festo, le dice, si este hombre no hubiera apelado a César, tendría que estar libre inmediatamente. Pues bien, acá Pablo, o sea que la primera audiencia era la más importante. Era donde él tenía que sentirse acompañado, donde tenían que estar los amigos y colaboradores para decir, sí, es así como él dice. Sí, había situaciones donde se precisaba de un orador para que pueda exponer la causa. Pero Pablo está aquí solo. Y está frente a un tribunal romano, en la capital del imperio. Hay quienes dicen que Nerón estaba allí. No se sabe. Que estaba allí presente. De hecho, era tan peligroso para los cristianos estar allí, que el mismo Pablo dice, Dios me libró de la boca del león. Sin embargo, Pablo, que me hubiera encantado que alguien esté allí con él, también por el hecho de que pueda registrar la defensa de Pablo delante de esa corte romana. Porque él dice, yo he predicado el Evangelio para que oyesen todos los gentiles. Probablemente la última predicación pública de Pablo fue dada en ese lugar, con tanto ahínco y tantas fuerzas, que de alguna manera determinaron su sentencia, ¿sí? Pero ninguno estuvo con él, lo abandonaron. Muchos quizás hicieron las mediciones y dijeron, mira, si estamos con él allí, y si nos ven con él, vamos a ser decapitados junto con él. Y si está Nerón allí, vamos a morir. Abandonaron. Lo dejaron solo. Y aún mayor la nobleza de Pablo, que dice, pero no les sea tomado en cuenta. O sea, no tiene rencor. Sin embargo, es muy triste. Pero Pablo está allí y dice, yo no estoy solo, estoy con el Señor. Y Él me ha guardado, me ha preservado de la boca del león. Y pudo con todas sus fuerzas testificar y predicar de Cristo delante de las autoridades romanas, delante de las eminencias romanas. No se cayó, no se avergonzó. Probablemente él selló allí su sentencia, pero no le importó. Y él dijo, listo, ya está hecha la primera audiencia. Ahora falta la segunda, ellos determinarán. Y en ese transcurso es que está escribiendo esta carta. Se hacía la primera, se pasaba un tiempo en que donde estaban analizando los argumentos en virtud del derecho que tenía el ciudadano romano, en virtud de las leyes. Él dice, no estuve solo, el Señor estuvo conmigo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y finalmente esto tiene que ver que también el apoyo de Pablo no estaba confiando en su propio valor humano, sino en la capacidad que le daba el Espíritu para poder disertar, para poder hablar, para poder predicar. Y Pablo sabía que no iba a negar a Cristo, no porque él tenga predisposición para no negarlo, sino porque el Espíritu de Cristo estaba con él y en él. Y él dice, no voy a ser avergonzado, no voy a decir nada, no voy a desertar. Estoy hasta acá, voy a morir acá y voy a decir lo que tenga que decir. ¡Wow! Y así concluye esta carta con tantas enseñanzas, pero principalmente nos deja un modelo que en lo personal me confronta muchísimo. Le da, cada vez que leo de estas experiencias de Pablo, veo que su vida tenía una razón de existir para Cristo. Y a veces me pregunto y hago la pregunta de manera general,
¿Cuál es nuestra razón de existencia hoy para Cristo? ¿Qué exactamente estamos haciendo y cuál es nuestra vocación, nuestro llamado, nuestro trabajo y nuestra inversión? De acá a un tiempo vamos a tener que hacer nosotros ese balance, esa mirada hacia atrás, esa mirada presente y esa mirada futura. Y vamos a tener que hacer los cálculos y decir, pues bien, no sé si he peleado la buena batalla, no sé si estoy llegando a la meta, no sé si estoy preparado para partir y no sé si habrá una corona para mí. O quizás, con toda convicción, sí, he rendido mi vida, mis fuerzas y quién soy yo para Cristo. Por lo demás, me está preparada la corona, así que estoy preparado. Dios quiera que así sea y que nos dé esa virtud, hermanos. La paz del Señor Jesús con ustedes.